Es el día 2, el día 9 del segundo mes del año. Parece mentira, ya vamos a estar otra vez en Navidad. Aquí nos llevan tan acelerados que ligerito se acaba el tiempo. O a nosotros somos los que nos acabamos, el tiempo continúa. Bueno, amigos, siempre nos alegra reunirnos recordando las palabras de Alí I, cantemos y contemos la historia. Eso hacemos cada viernes, inspirados en ese hermano venezolano, tratando cada viernes de tener conocimiento para aumentar el combustible, que estos conocimientos sean el combustible para lograr dignificar nuestras vidas. Porque decimos que dignificar es necesario, dignificarnos. Por eso vamos a hablar un poquito de esa dignificación que necesitamos tener. ¿Por qué es necesario que sintamos la obligada necesidad de exigir dignidad? Preguntémonos. El que siente la necesidad de que la propia dignidad no sea manchada, no sea mancillada, ese conocimiento y ese sentimiento no permite que nos mientan. El sentir esa obligación de defender nuestra dignidad no permite que nos manipulen. No permite que no se nos tome en cuenta. El que sabe lo que es dignidad exige ser tratado con respeto, que no se le menosprecie, que no se le segregue. Preguntémonos, ¿sentimos nosotros que nuestra dignidad está siendo tirada por el suelo? Porque para ser dignos, pues, es necesario que nos sintamos dignos. Pero un gran montón de gente, como decimos, la mayoría de nosotros pueblos, padecemos de tantos complejos sociales, complejos de inferioridad, complejos de conformismo, que hemos llegado a creer que por no tener un título, por no tener dinero, por no vivir como viven otros y por vivir solo buscando la sobrevivencia, no hemos tomado en cuenta que es necesario exigir ser tratados con dignidad. Es duro decir, pero al pueblo no solo nos han robado, no solo nos han ocultado la dignidad, el valor de la dignidad, nos han robado hasta la misma palabra. Es una palabra muy poco utilizada por las grandes mayorías populares. La dignidad. Empezando porque racialmente, popularmente, desde tiempo colonial hasta el tiempo actual, no tomamos ni sentimos ese orgullo de tener dignidad para proclamar los valores auténticos, autóctonos, nativos, ancestrales de los pueblos que aquí existían y de los cuales somos nosotros herederos. La gran mayoría de nosotros pueblos no logramos descubrir el gran racismo, la exclusión de nuestro pueblo, de nuestra etnia, de nuestra raza, de nuestra sangre, en la imposición y propaganda de la moda, por ejemplo. Hemos llegado a tener el complejo de inferioridad creyendo que la raza blanca es la raza superior, y cuántos quisiéramos ser blancos, pintándonos el pelo, vistiéndonos como blancos, aceptando toda la cultura invasora blanca, creyendo que lo nativo es inferior, que solo lo que viene de afuera es lo mejor,
aunque sean baratijas que vengan de Taiwán. Esa cosa inducida, ese complejo metido, impuesto, está muy profundo en muchas conciencias de nosotros, en nosotros, pueblo mayoría, aunque de manera inconsciente o subconsciente, empezando porque las costumbres, la religión, el pensamiento, la ideología, no favorece a la defensa de la dignidad del pueblo mayoría. En la religión es donde más se nota ese complejo. ¿Y cuántos de nosotros confundimos religión con fe? Nos basamos en los ritos, en los mitos, en las costumbres, en las devociones, para no defender nuestra dignidad, y volvemos a ser sumisos como el pueblo aquel allá en Egipto, que es la historia más conocida. Hablando del complejo que nos mete la religión, para poner un ejemplo que quizá sea el más fácil de tomar, haber llegado a creer que Dios es blanco, que Dios es de piel blanca, que Jesús y que todos los personajes bíblicos son de raza blanca. Miren, los arameos, los saduceos, los palestinos, Cristo era palestino, los árabes, los de todas esas razas, los israelitas, no son de color blanco, aunque si hablamos de los israelitas judíos sionistas, podemos decir que sí tienen un complejo de querer ser blancos y tener un pensamiento blanco, racista, y hasta se precian de tener un aspecto blanco. Pero el origen árabe de los hijos de Abraham, de Moisés y de Isaac no eran blancos. En el desierto hay mucho, el sol ennegrece. Esta reflexión la exponemos como botón de muestra para entender cómo muchos de nosotros tenemos bien profundos los complejos de inferioridad, de rechazo a nuestra dignidad, por no entender lo que es y lo que vale nuestra vida, nuestra dignidad. O sea, pues, que ser dignos es sentirnos a gusto, felices, aceptarnos como somos, lo mejor de lo que tenemos, porque tenemos muchas cosas valiosas, y sentirnos felices con lo que podemos aportar a los vecinos, a los semejantes, a los próximos, para tener una vida digna de servicio, de igualdad, de justicia, de lucha por la libertad. Sentirnos dignos es tener una vida social en paz. ¿Cuántos, como dice el refrán, no estamos a gustos como Dios nos tiene, porque queremos ser como nos ha enseñado el Dios del poder y del dinero? Así, domesticados y acomodados a creer y pensar como los grupos sociales dominantes de nuestro país y de nuestra sociedad nos han inculcado. Hoy, ahora, como todos los viernes, nos reunimos para hacer consideraciones sobre el pasado, y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que por no conocer el pasado, por no ser conscientes de la historia, por no ser conscientes cómo nos han manipulado, que nos hemos tragado, sin discutir tantas enseñanzas históricas, que nos ha invadido nuestra vida de ideas negativas o inexactas del pasado. Por eso no sentimos seguridad sobre los valores de nuestra dignidad,
de lo que es nuestra raza, nuestro pasado, nuestra historia. Fíjense que las costumbres de nuestra vida, que poco a poco se nos ha ido metiendo, nos han ido introduciendo en el accionar de todos los días, han permitido que desconozcamos las cosas auténticas, las cosas propias, las cosas valiosas de nuestra cultura. ¿Cómo se han cambiado los modos de alimentarnos siquiera? El alimento, las maneras de vestirnos. Todo cubierto y dirigido por la llamada moda, por lo que de afuera nos trae el comercio, el capitalismo, las habitaciones, nuestras casas, la misma agricultura ha ido cambiando de tal manera y modo que, sin darnos cuenta, con nuestra misma colaboración hemos ido sepultando las dignas costumbres de nuestro pueblo que nos heredaron nuestros antepasados. Posiblemente esta palabra de herencia de antepasados no la sintamos porque no nos sentimos herederos, porque no conocemos cuál es el pasado de nuestra sangre, de nuestra raza, de nuestra cultura, de nuestras tierras. Por supuesto, hay que reconocer y reconocernos que somos herederos, pero el que es huérfano de conocimiento y de historia no va a exigir esa parte de la herencia con que nos debemos de dignificar. Y lo que estamos exponiendo lo tratamos de poner para que todos entendamos por qué cuando un presidente de una poderosa nación, de un gobierno poderoso en el globo terráqueo, nos ofende pronunciando palabras indignas, la mayoría de nuestro pueblo no reaccionamos, como que aceptamos, como que nos sumimos. ¿Por qué? Porque tenemos familias allá, emigradas a Estados Unidos, y nos quedamos callados. Aclaramos, los que van a Estados Unidos no van a robar, van a trabajar. Van a entregar con dignidad su vida para mandarnos dineros y remesas. Nosotros los acomplejados de aquí son los que no sentimos la dignidad, porque preferimos callar para que allá nuestros hermanos sean más esclavizados, más humillados y más ofendidos. O sea, pues, que es mejor no sentir, aunque se nos manche la dignidad, con ese estiércol con que pronuncia y le sale de la boca a ese señor. Y está claro que aquí en El Salvador existe un grupo social minoritario que por años ha dominado esta sociedad, que al no sentirse con la dignidad de nación salvadoreña, creen que la ofensa pronunciada por ese chele malcriado es para el pueblo de abajo, para la plebe, para el vulgo, porque ellos se sienten superiores. O aunque no tengan la dignidad que nos corresponde a todos los que en este país vivimos, porque somos la base, los del pueblo somos la base de la economía. Nuestras manos y nuestro esfuerzo es la base de la producción. Somos los que con nuestros impuestos mantenemos al gobierno y los salarios de los trabajadores del gobierno. Somos los que con nuestros ahorros mantenemos los bancos. Con nuestro sudor mantenemos la producción industrial o maquilera. Y es por eso que desde esta radio siempre dijimos, diremos y repetiremos: el digno pueblo, la digna plebe, el digno vulgo, porque las clases sociales que desprecian al pueblo mayoría, que los mantiene y les da de comer, que es la base de sus capitales y sin duda de todo lo que ellos se ufanan,
esos probablemente tienen otra clase de dignidad, y no decimos qué clase de dignidad. Es pues necesario, nosotros, los que nos reunimos todos los viernes, que cada uno nos sintamos dignos, pero sobre todo es necesario, para sentir la dignidad debemos conocernos, saber lo que somos, nuestros valores históricos, nuestros valores culturales, populares. Invitémonos cada uno, revisémonos sobre la conciencia que cada uno tenemos sobre nuestra propia dignidad personal, individual y de pueblo. Este tema que estamos tratando de la dignidad es crucial, da para mucho, casi nunca se toca. Pero de ahí vienen la raíz de tantos complejos de inferioridad con que nos expresamos. Por eso cada uno debemos de tener y tomar tiempo para dedicarlo a la reflexión y sobre cómo hacer valer en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, esa dignidad solidaria. Nosotros como pueblo debemos de sentir la dignidad de dar aportes sociales, de ser útiles, de ser servidores. Todo se pudiera resumir que ya lo dijo el refrán: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así, importante, así dice el dicho. Pero no es tan dicho, es una gran verdad. Hoy, en este tiempo electoral, revisemos cómo nos maltratan la dignidad. Aunque muchos hemos aprendido a olvidar, porque vivimos tan acelerados, buscando el pan de cada día, el centavo de cada día, hemos aprendido a olvidar y reflexionamos muy poco en la historia de las elecciones. Las elecciones son una cosa antigua que se repite cada 3 y cada 5 años. ¿Cómo nos maltratan la dignidad? Eso es muy importante. Primero decíamos en el anterior programa, no nos hemos dado cuenta que es una expresión de la lucha de clases, donde los poderosos económicamente quieren tener siempre el gobierno para favorecerse a ellos. Y hay una lucha del pueblo mayoría que quisiera que esas cosas cambiaran. Pero como tenemos complejos de inferioridad, porque ni cuenta nos hemos dado que hay que defender la dignidad, pues nos pasan llevando, y como dijo aquel, el perro te pasa la lengua por la cara y ni cuenta te has dado. Por eso, ¿cuál es la historia de las elecciones en este país? ¿Cuántas veces no caemos ni tomamos en cuenta ni tomamos conciencia que hoy son muchos los candidatos que en su manera de buscar el voto no respetan nuestra dignidad de pueblo? No respetan la dignidad del digno vulgo de nosotros, pueblo mayoría. Traigamos a cuenta algunos dichos y dicharachos que tienen mucha sabiduría y que las podemos aplicar hoy viernes de historia. Porque el cuento con que se cuentan ciertos dichos muy populares, muy conocidos, traen mucha sabiduría. Dice el dicho del refranero sabio popular: quien no te conoce, que te compre. Pues sí, como no sabes qué clase de alimaña eres, te compran. Los candidatos hoy se andan ofreciendo, se andan vendiendo para que les demos el voto. Algo así como un negocio. Yo te ofrezco y vos me pagás con el voto. Y la historia se repite y dice que cuando ya están en el puesto, no me digas, tío, que ni parientes somos.
Por supuesto, ni familia somos para que me diga sobrino, primo o abuelo. Eso se ha dado siempre. Y a esos que hoy andan ofreciendo lo que no es de ellos, que aún no lo tienen, pero que lo ofrecen a nombre de nosotros mismos, les podemos aplicar aquello que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Primero veamos, pues, de qué bando son, de qué grupo son, cuál es la clase de amigos, a qué clase social apoyan. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿A quién han andado apoyando los que hoy andan ofreciéndose como servidores que nunca han servido y que piden el voto porque dicen que hoy sí van a ser buenos? ¿Serán de aquellos que siempre apoyaron la represión de aquel tiempo y la de hoy? ¿Serán de esos que dicen que este pueblo solo se puede solucionar aumentando policías y poniendo la política del gran garrote? Preguntémoslos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Los pobres o los apoderados, los ricos? ¿Son amigos de los trabajadores o de los patronos? ¿Son amigos del sindicalismo o de, como ellos dicen, de los sindicatos patronales? Preguntémoslos. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Has demostrado que te interesan los intereses del pueblo trabajador, del pueblo sin salario justo, del pueblo desempleado? Dime con quién andas. ¿Andas con los que no quieren subir el salario al trabajador? ¿Eres amigo y andas con los que se robaron los millones de los préstamos para hospitales, escuelas, obras sociales y públicas? Hay otro refrán que dice: dime de dónde vienes y te diré a dónde vas. ¿De dónde venís, Chencho, Juan y Vicente? ¿Venís de trabajar por el pueblo mayoría o venís de esas familias que tienen mucho dinero, mucho poder y que viven del sudor de la frente del mal pagado? Dime de dónde vienes. ¿Vienes de esos grupos sociales que se resisten a pagar el impuesto que sirve para las escuelas, los hospitales, la salud y los servicios populares? Que por supuesto vienes de esos que tienen buenos o malos abogados, mejor dicho, para poder eludir lo que tienen que pagar. Dime de dónde vienes y te diré a dónde vas, porque antes no te conocía el pueblo, hoy has salido de tu fábrica, de tus propiedades, de tus oficinas, donde no recibes en tiempo normal, que para llegar y que les des audiencia pasan días o nunca me recibes. De ahí has salido, de tu tacita de oro, y dejas verte hoy con abrazos, con besos, con sonrisas, con promesas, como que así, de donde veniste, así también cuando ya tengas el voto te irás por donde está tu clase social y tu clase ideológica. Hemos oído decir tantas veces ese refrán que dice: ¿cuál es tu pensamiento? Y te diré cómo es tu actuación. ¿Quiénes son los responsables de tantas cosas mal hechas por esas ideologías que adoran el poder y el dinero? De esas cosas que han traído tantas malas consecuencias de emigración, porque no han pagado el salario justo, porque han creado desempleo, porque han abandonado la juventud
y han tenido que buscar esos jóvenes una esperanza en un lugar donde no la van a tener, pero que forman problemas sociales. Dime cuál es tu pensamiento y te diré cuál es tu actuación. Tú tienes un pensamiento que apoya esas leyes que están en la Constitución, que son un pensamiento no muy popular. Y como dijo Monseñor, la ley muerde al descalzo. Y como dice el dicho, que con esa ley se escribió como el embudo, que sirve lo ancho para los de arriba y para los de abajo lo agudo. Los refranes tienen mucha sabiduría. Que digan los candidatos cuáles son sus pensamientos sobre la justicia social, sobre la igualdad de trato, sobre la libertad. Ellos hablan libertad de comercio para el que puede comerciar, libertad de capitales para el que tiene. No, el pueblo necesita otra clase de libertad, que pueda tener oportunidad de estudiar, que pueda tener la libertad de tener un solazo, una diversión, derecho a la cultura. ¿Cuál es el pensamiento? Preguntémosle a los candidatos sobre la ecología tan destruida en este país, sobre la ley del agua. ¿Cuál es el apoyo que le da al pueblo para que ya no se siga destruyendo con esos proyectos, megaproyectos que dicen que traen desarrollo para unos pocos, pero no traen progreso para las mayorías? Que se definan. ¿Qué opinan esos señores candidatos que después van a decidir sobre nuestras vidas, sobre una agricultura popular, sostenible? ¿Qué piensan de los programas sociales? ¿Qué piensan de nuestra juventud y también de nuestra vejentud? ¿Qué opinan del trato que se le da a los niños, a los adultos, de la cultura, de la educación? Hay que pedirles pensamientos, no pedirles cemento, ni calles, ni obras, que eso siempre llevan. Antes se le decía chascada, hoy se le dice comisión, porque las palabras mejoran. ¿Cómo tratarán a la infancia? ¿Cuál es el deseo de cambiar la enseñanza? ¿Cuáles son sus aspectos morales? Dime de dónde vienes y dónde viene tu riqueza, y sabremos a dónde irá tu ambición. La ideología es muy importante. La manera de vivir y de pensar es muy importante. No es solamente la fachada con que llegan sonriendo, como si la sonrisa fuera una hamaca de oreja a oreja. La ideología del candidato o candidata es importantísima. En nuestra sociedad siempre hemos sido dominados por un pensamiento capitalista, donde el espíritu de ganancia es el que determina, que nos ha llevado a la privatización de toda la riqueza. Se apoderaron esas pocas familias de todas las grandes riquezas del Estado. Antes las comunicaciones, toda la ganancia iba al Estado y el Estado podía hacer obras sociales. Hoy, ¿para dónde se van las ganancias de tanta comunicación telefónica? ¿Cómo es el pensamiento sobre la privatización? Porque con ese pensamiento capitalista modernizaron el Estado y mandaron a la calle a miles de trabajadores. Eso es histórico. Por eso es importante que la historia la conozcamos. Ese pensamiento capitalista dijeron que era prohibido, peligroso,
defender los derechos humanos, porque esa lucha por la defensa de los derechos humanos solo es de los comunistas. La misma excusa que se ocupó en el año 32 con la que asesinaron a 35,000 compañeros nuestros, acusándolos, hermanos nuestros, acusándolos de comunistas. Que se definan ya los candidatos y explican qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda. Que devuelvan lo que han obtenido mal habido. Que declaren cuál es su pensamiento del desarrollo económico y cuál es la visión de apoyo a la economía del pueblo mayoría. Que aclaren si son partidarios del continuar privatizando todo lo que es del pueblo y vendérselo a unos pocos, si continuarán bloqueando todo lo que sea beneficio para el pueblo mayoría, sea el presupuesto, sean las leyes, sean los proyectos de hospitales y de servicio. Preguntémoslos qué piensan del apoyo a la organización popular, qué piensan si van a apoyar la organización del sindicalismo, de las cooperativas, de las gremiales, qué piensan de la concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas familias, qué piensan de los 3 poderes del Estado, si están de acuerdo que el poder judicial que ellos mismos eligen sean los que gobiernan el país. Preguntémoslo si tienen un pensamiento claro sobre que es necesario que devuelvan todo lo robado a aquellos que dejaron pobre, nos dejaron pobres y endeudados a todo un pueblo, que cada año son varios cientos de millones que nosotros, pueblo, tenemos que pagar de intereses sobre todo el dinero que está en pocas manos, porque ahí lo tienen, y que se robaron más de 4.200 millones en menos de 20 años. Nuestro maestro político, el Cristo carpintero, el palestino crucificado, nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Donde están tus intereses, ahí está tu corazón. Y por otro lado, nosotros, los del honorable pueblo, los de la honorable plebe, descubrimos que gallina que pica huevo, aunque le quemen el pico. Y parece que estos son gallinas que se enriquecieron a costos de evadir, de eludir, de contrabandear y de pagar malos salarios. Así fueron las gallinas que picaron huevo. Igual hoy no van a cambiar. Los refranes son muy útiles en la historia, nos guían, se han ido creando históricamente. Muchos pues no van a cambiar. Cuánta sabiduría tenemos en los refranes, conocimientos. Pero que muchos también, por estar sumergidos en una economía dependiente, precaria, agobiados por el alto costo de la canasta básica de alimentos, de la comida, de la salud, de la habitación, muy poco nos da el espacio y las ganas de pensar y de reflexionar y de tener conocimientos políticos. Hasta nos han dicho que eso de la política no le conviene al pueblo, si el pueblo es el único ser político de un pueblo, valga la redundancia. Por eso somos muchos temerosos, miedosos, traidores, divididos, y no logramos organizarnos. Bueno, y por último, además de tanto que no logramos exponer, miren, ya se fue el tiempo, pero tenemos que pedirles que se definan, que por qué es que si tienen tanta simpatía por un personaje que además de ofender nuestra dignidad, hoy sale publicado en los mismos programas y medios de derecha, sale publicado que ese señor ya nos declara no solo que somos eso que le sale de la boca a ese señor, sino que somos enemigos, que los emigrantes son delincuentes. Y si Estados Unidos es un pueblo formado de emigrantes, quiere decir que fueron los emigrantes que son delincuentes los que formaron ese país. Absurdo, pero si él lo dice, la misma prensa derechista hoy hace hincapié, pero que se definan. Si siguen siendo amigos
de quien nos ofende la dignidad, porque ese mismo, en octubre, ese señor, el Chele malcriado ese, dijo que él reconocía que la droga que se produce en Sudamérica, que hoy fue a visitar el Rex Dinosaurius, fue a Colombia, fue a Perú, donde más se produce la droga, dice el mismo Trump, lo dijo en octubre, ahí se produce, pasa por Centroamérica y llega a nuestra sociedad, que es la mayor consumista y demandante de esa droga. Amigos, hermanos, compañeros, ¿cuánto nos toca hablar? Fíjense que yo siempre traigo un montón de documentos aquí para respaldar lo que digo, aunque no lo cito, pero lo que estoy diciendo es verdad, para que reflexionemos. El conocer la historia nos va a hacer reconocer que tenemos dignidad. Bueno, esperamos pues que nos sigamos viendo y no olviden, oyendo mejor dicho, y no olviden que viene el tiempo de las elecciones y que tenemos que ocupar nuestro cerebro. El mes de marzo va a ser muy necesario para que nos reflexionemos. El 24 de este mes nos vamos a ver ahí en Tenango, Guadalupe. El 12 de marzo nos vamos a ver en Aguilares con el símbolo de la lucha campesina. El 24 de marzo nos vamos a ver lo de Monseñor. Y el 4, hoy solo los 4 nos toca a mí. El 4 de marzo vamos a ir a decidir sobre nuestras vidas, que no decidan otros, decidamos nosotros. Y aunque solo nos toque la oportunidad de manchar, manchemos con aquellos que piensan con pensamiento de pueblo, aquellos que piensan con pensamiento de servicio, aquellos que dime de dónde vienes, de dónde viene tu capital, dime con quién andas, dime cómo piensas, porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Y parece que muchos tienen mucha abundancia de desperdicio en su corazón, por eso quieren aprovecharse de este país para seguirse enriqueciendo. Que Dios nos bendiga, seamos valientes, inteligentes, amorosos, fraternos, y a luchar por un pueblo mejor como Dios manda, lo 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 mejor como